presenting History's Best on PBS. Esta serie documental fue posible gracias al subsidio de los siguientes organismos: y los siguientes individuos y organizaciones. Estaban a 2 días de marcha de la ciudad de Puebla, a una altitud de más de 3,000 metros. Al día siguiente, los soldados del ejército de Winfield Scott divisarían el Valle de México. Sabían que ahí se encontrarían con la Ciudad de México y con un ejército dirigido por el general Antonio López de Santa Anna. Mientras las tropas estadounidenses tiritaban de frío, quizá algunos tomaron sus copias de la historia de la conquista de México de William Prescott para leer lo que Cortés y sus hombres habían visto 300 años antes. El Valle de México, o Tenochtitlan, como los nativos lo llamaban usualmente, se extendía como un alegre y primoroso panorama frente a ellos. Y en el centro de la enorme hondonada, cual emperatriz india con su corona de perlas, la famosísima Venecia de los aztecas. Tal fue la bella visión que presenciaron los conquistadores. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. El 10 de agosto de 1847, el general Winfield Scott y su ejército marcharon desde las montañas para descubrir 1000 metros abajo al Valle de México. Y cerca del centro, el objeto de todos nuestros sueños y esperanzas, afanes y peligros. Lo que alguna vez fuera el magno trono de Moctezuma. Probablemente ni un hombre en la columna pudo evitar decirle a su compañero o a sí mismo: esa espléndida ciudad pronto será nuestra. General Winfield Scott. No todos los soldados se sentían tan confiados como su comandante. Aún desde la distancia podían ver que la Ciudad de México no sería fácil de capturar. La capital estaba rodeada de lagos y cenagales. Solo 8 calzadas cruzaban las aguas, entrando cada una a la ciudad a través de una garita fortificada. En desventaja numérica y sin la más leve esperanza de recibir refuerzos, los estadounidenses sabían que sería imposible replegarse. Para el capitán Kirby Smith, la baja probabilidad de sobrevivir estaba demasiado clara. 10,000 hombres para conquistar una ciudad de casi 300,000 habitantes. Lo haremos, pero quizá paguemos un precio muy alto. México ha de caer, o todos habremos de encontrar una tumba. En la Ciudad de México, las campanas de las iglesias emitieron una alarma frenética que hacía eco por las calles. Lo inconcebible se había hecho realidad. Las tropas yanquis se aproximaban a la capital. Desde su retorno de Cerro Gordo, Santa Anna había trabajado fervientemente para reconstruir su ejército. Las campanas se fundieron para hacer cañones y los roperos fueron saqueados en busca de viejos mosquetes. Miles abandonaron sus empleos para unirse a la Guardia Nacional, el orgullo de la ciudad. Mi batallón estaba formado por albañiles, sastres, carpinteros. En una palabra, artesanos. Se llamaba el Batallón de la Independencia. Nuestras armas eran pobres porque, siendo trabajadores, solo podíamos comprar viejos fusiles. Soldado Perfecto Falcón. Entre nuevos reclutas y veteranos leales, Santa Anna se las arregló para articular un ejército de más de 25,000 hombres. La mayor parte de las tropas fue situada en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. El resto se enfrentaría a los yanquis al este de la capital, en El Peñón, una colina prominente que dominaba la vista de la carretera nacional. Los gritos y vítores llenaban el aire mientras 7,000 hombres de la Guardia Nacional, bajo el mando personal de Santa Anna, marchaban hacia el Peñón para defender a la ciudad y a la nación. Por donde quiera se escuchaban vivas al ejército, al general Santa Anna, a la República.
Las familias corren por las calles al lado de la tropa. El hermano se arranca de los brazos del hermano. La esposa sigue en la formación y marcha al lado de su consorte. La amante ruborosa, fingiendo tranquilidad, pero la traiciona el llanto. La madre observa y solloza. Ruega porque amparen a su hijo. Las bendiciones y las súplicas se confunden con el sonido monótono de las bandas militares. Guillermo Prieto. El 12 de agosto, el avance de los estadounidenses llega a un crucero 50 kilómetros al este de la Ciudad de México. Pero para sorpresa de Santa Anna, Scott eludió el peñón por completo, rodeando la ciudad hacia el sur. Es un movimiento crucial clásico. Ha sacado de su posición a los mexicanos sin disparar una sola bala. Y ese es el genio de Scott en esta guerra, su habilidad de hacerlo. Santa Anna recuperó rápidamente la formación de su defensa, situando a 20,000 soldados en una línea de 8 kilómetros entre Scott y la ciudad. Al este de las tropas de Scott se encontraban cenagales, pantanos y lagos. Hacia el oeste se encontraba un terreno impenetrable de lava endurecida, una tierra de nadie hecha de rocas filosas llamado el Pedregal. Con ello, Santa Anna bloqueó el acceso del ejército estadounidense a la capital. La estrategia podría haber funcionado, excepto por las acciones de uno de los rivales de Santa Anna. El general Gabriel Valencia era ambicioso y poderoso, y veía la victoria en el campo de batalla como su camino a la presidencia. Contraviniendo sus órdenes, avanzó a una posición cercana al pueblo de Contreras. De ahí, esperaba enfrentarse a las huestes estadounidenses y ganarse la gloria. Valencia creía que su flanco estaba protegido por lo que todos sabían eran los terrenos impenetrables del Pedregal. Pero el 19 de agosto, el incrédulo general mexicano vio a 3,500 tropas de Estados Unidos aparecer de la lava volcánica. Por órdenes de Scott, Robert E. Lee había encontrado una forma de cruzar. Entonces Valencia estaba en peligro de que le cortaran el acceso al grueso del ejército mexicano. Desesperado, solicitó refuerzos. Pero Santa Anna se rehusó. Valencia es un mequetrefe insubordinado, dijo Santa Anna. Dejen que desperdicie sus armas y se repliegue. Esa noche, las tropas estadounidenses idearon un plan audaz, un ataque sorpresa sobre la retaguardia de Valencia. Alguien necesitaba cruzar el Pedregal y regresar con más tropas. Robert E. Lee se ofreció para la tarea. Durante toda la noche, sin más luz que la de los relámpagos y la de una tenue linterna, Lee se abrió camino a través del traicionero terruño de lava y trajo refuerzos. Scott llamó a aquello el más grande acto de valor físico y moral realizado por alguien en toda la campaña. Al amanecer del 20 de agosto, las tropas estadounidenses lanzaron su ataque. La batalla duró solo 17 minutos. 700 soldados cayeron, otros 813 fueron tomados prisioneros, entre ellos 4 generales. Lo que ha ocurrido es el resultado de la estupidez cometida por el desobediente Valencia y la inconcebible conducta de Santa Anna al permanecer como observador inmóvil viendo cómo se arruinaba su rival. No fue esta la primera vez, ni será la última que el criminal deseo de los generales por superarse unos a otros resulte en la ruina de una nación. Manuel Gómez Pedraza. La retirada de Valencia esparció el pánico entre las filas mexicanas. Muy pronto el camino a la Ciudad de México estaría repleto de soldados que huían. Las tropas de Scott cedieron a la persecución. Sonó el paso redoblado y todos marcharon presurosos. Muy pronto alcanzamos el camino y se inició una persecución tenaz. Capitán Kirby Smith. La clave de la retirada a salvo del ejército mexicano era cruzar el río Churubusco. Santa Anna ordenó que el puente se mantuviera a cualquier costo. Desde atrás de las murallas fortificadas de un exmonasterio, los disparos mexicanos rebotaban en el suelo intentando contener el avance de las tropas de Estados Unidos.
Inmediatamente frente a nosotros, a unos 500 metros, el clamor del fuego de los mexicanos excedía cualquier cosa que jamás hubiésemos oído. Estábamos expuestos a un horrendo fuego cruzado que difícilmente resistiríamos. Capitán Kirby Smith. Las cabezas de las columnas fueron barridas como polvo y las compañías cortadas en pedazos. El teniente Holloway fue alcanzado mientras hablaba conmigo y yo pensé en el pasaje. Uno será llevado, otro permanecerá. Teniente John James Peck. Poco a poco, el fuego de las armas mexicanas situadas en el monasterio y sobre el puente comenzó a atenuarse. ¡Parque! ¿En dónde está el parque? Estas palabras se oían en todas partes. Los soldados de un punto venían a otro para preguntar a sus compañeros si tenían cartuchos. Soldado Perfecto Falcón. El coronel Juan Cano, el ingeniero que había aconsejado a Santa Ana en Cerro Gordo, era el responsable de la fortificación del monasterio. Después de un retraso fatal, Santa Ana mandó Parque. Se aprestaron sobre él, pero las balas eran para armas de mayor calibre. Dícese que aquellos hombres desesperados trataron de cargar los rifles con piedras. Una y otra vez ondearon banderas blancas en el monasterio, solo para verlas destrozadas por los soldados del batallón de San Patricio, desertores norteamericanos que habían cambiado al bando mexicano. Muchos de ellos eran irlandeses, la mayoría católicos. El batallón de San Patricio, desertores norteamericanos conscientes de que enfrentarían la horca si los capturaban, realmente fortalecieron la columna vertebral de la resistencia. Y eso resultó ser una batalla más seria que lo que Scott tenía razón alguna de esperarse. Fue muy costosa porque Scott realmente no tenía un solo hombre que perder en esta campaña. Para entonces le quedaban unos 8,000 efectivos. Después de más de 3 horas de fiero combate, las fuerzas de Scott abatieron a los defensores doblegándolos a punta de bayoneta. El día de la batalla, desde Contreras hasta Churubusco, dejó a su paso una huella de cadáveres que se extendía por varios kilómetros. Los norteamericanos sufrieron más de 1,000 bajas. Santa Ana perdió 10,000 hombres, un tercio de su ejército. 3,000 fueron tomados prisioneros, incluyendo a 8 generales, 2 de ellos expresidentes de México. Perfecto Falcón, del batallón Independencia, logró escapar. Para él, no habría más lucha. Entramos a la ciudad y yo me cambié la ropa, dejando atrás los pantalones azules con franjas amarillas. Y me fui a casa a relatar todo lo que había sucedido. Perfecto Falcón. Una vez más, su ejército había sido quebrantado y obligado a replegarse. Aún así, Santa Ana buscaba el modo de mantenerse al mando. Esa misma noche, envió mensajeros a la base de Scott para proponer una tregua. Scott aceptó. Dispuesto a dejarle a esta república, que no tiene ningún valor inmediato para nosotros, algo de lo que pudiera estar orgullosa, detuve a nuestras victoriosas huestes en las puertas de la ciudad. La Ciudad de México estaba abierta de par en par para Scott después de Churubusco. Y él se detuvo por razones políticas para darle a Santa Ana una posibilidad de sobrevivir, de modo que él tuviera alguien con quien negociar. Desde una azotea de la capital, José Fernando Ramírez había visto la contienda. En esos momentos, junto con el resto de la Ciudad de México, esperaba a ver qué sucedería. El porvenir es el que me espanta. Ni aún siquiera vislumbro lo que será de nosotros. Avise a las personas de mi familia que estoy sano y salvo de cuerpo. Mi alma está destrozada. La lucha se había detenido. En esas tristes horas, las otrora alegres calles de la Ciudad de México estaban extrañamente silenciosas. Multitud de familias habían emigrado. Las puertas y balcones estaban cerrados. La sola vista de la ciudad desierta inspiraba tristeza y pavor.
Era como el semblante de una beldad, sin movimiento y con las cuencas vacías en donde brillaron los hermosos ojos. Guillermo Prieto. Santa Anna reunió a los generales en los que aún confiaba. Le ofreció su lugar a cualquiera que quisiera tomarlo. Nadie dio un paso al frente. Cuando Scott estuvo a las puertas de la capital, Santa Anna decidió aceptar la oferta de Estados Unidos para negociar la paz. Cuando menos, esto le compraría tiempo. El 27 de agosto, el diplomático estadounidense Nicholas Trist y 4 comisionados mexicanos iniciaron negociaciones. Pero el esfuerzo estaba condenado al fracaso. Trist solo podía ofrecer la paz en la condición de que México cediera territorio. Y Santa Anna no podía acceder sin que lo acusaran de traición. Ningún otro político mexicano se atrevió a arriesgar su carrera apoyando un convenio. Esta incapacidad de tomar una decisión de esa magnitud es muy reveladora de la situación política del momento en México. Nadie está dispuesto a correr el riesgo de algo que se sabe está perdido. Finalmente, desilusionado, Trist interrumpió las negociaciones, convencido de que Santa Anna había dejado escapar su última oportunidad. Santa Anna no estaba dispuesto a dar el paso decisivo y se dejó llevar por el peso de las circunstancias, arriesgándose a una batalla que todos estaban seguros que perdería. Las pláticas de paz habían fracasado. Momentos después, incluso la tregua empezaba a derrumbarse. Scott estaba convencido de que Santa Anna había utilizado el tiempo para fortificar la ciudad, violando los términos del armisticio. El 6 de septiembre, exigió a Santa Anna que capitulara antes del mediodía siguiente. Incapaz de hacer la paz, Santa Anna se decidió por la única alternativa que tenía. Esta fue la respuesta que escribió a Scott. Asuma usted la responsabilidad a los ojos del mundo que fácilmente perciben de qué lado está la moderación y la justicia. Y lucha hasta el último momento. Y en ese sentido era sí un poco como los mexicanos de ese momento. Hay que agotar todas las posibilidades. Una vez más, los soldados de ambos lados se prepararon para la lucha. Mi nunca olvidada y adorada Catita. Aunque los yanquis entrarán a la Ciudad de México, eso no significa que conquistarán a la nación mexicana. Estos malvados solo serán amos del territorio sobre el que caminan. La nación entera se levantará y los destruirá. La tregua llegó a su fin. La batalla por la Ciudad de México no tardaría en comenzar. Scott ordenó a sus ingenieros que investigaran las vías de entrada a la capital. Había 2 rutas de ataque posible. Una desde el sur, por la garita de San Antonio. Otra desde el oeste, por las garitas de San Cosme y Belén. En el acceso occidental se encontraba un antiguo molino llamado Molino del Rey. Corrían rumores de que ahí se almacenaba pólvora y de que se había instalado una fundición para convertir campanas en cañones. Scott ordenó que se capturara el molino. Al caer la noche sobre el campamento estadounidense, el capitán Kirby Smith se tomó unos instantes para escribir a su esposa. Mi amadísima, casi desvarío al reflexionar sobre la desamparada situación en la que caerás. Con los niños dependiendo solo de ti si yo caigo en la próxima batalla. Mañana iremos al matadero. Agradezco a Dios que no sepas el peligro que corremos. Buenas noches. A la mañana siguiente, los soldados de Estados Unidos avanzaron sobre el molino, solo para ser sorprendidos por una devastadora ráfaga de la artillería mexicana. Muy pronto, 3.500 hombres se encontraron sumidos en una desesperada batalla contra cerca de 10.000 soldados mexicanos. La sangrienta batalla duró más de 2 horas. Una y otra vez los soldados estadounidenses cargaron contra el feroz fuego contrario.
Nuestras tropas pelearon como héroes, diría el teniente John Peck, y fueron aplastadas como gusanos. La batalla del Molino del Rey valió a las fuerzas de Scott cerca de 800 bajas. Entre los caídos estaba el comandante temporal de la infantería ligera, capitán Kirby Smith. Para las tropas de Santa Anna, la tasa fue mucho mayor. Sorprendidos por la tenacidad del ataque norteamericano, las huestes mexicanas se replegaron lentamente. Al registrar el edificio, las tropas estadounidenses se vieron obligadas a aceptar una amarga ironía. La fundición de cañones por la que tantos habían ofrendado su vida no existía. Al interior de las puertas de la Ciudad de México, los habitantes solo podían preguntarse cuándo caería el ataque final. Las campanas, mudas hace muchos días, solamente suenan para tocar arrebato. La mitad de los habitantes puebla las azoteas para ver venir su destino, mientras la otra se encierra o corre a las armas para preparar su última defensa. José Fernando Ramírez. Santa Anna estacionó sus tropas y artillería en las garitas al sur y al oeste de la ciudad y en el castillo de Chapultepec, desde donde se podía ver el acceso del oeste. Entonces, esperó a ver por qué dirección atacarían la ciudad las tropas de los Estados Unidos. Winfield Scott nunca había hecho una apuesta mayor. De cada 5 soldados que marcharon con él al valle, 1 había caído. Otra batalla tan costosa como la del Molino del Rey sería la última que pelearía. Finalmente, Scott tomó una decisión. Atacaría la Ciudad de México desde el oeste. Pese a las advertencias de algunos de sus oficiales, el general ordenó atacar el castillo de Chapultepec. El general William Worth, uno de los mejores y más experimentados comandantes de Scott, se oponía al ataque sobre Chapultepec. Después de la decisión dicen que se le oyó balbucear: seremos derrotados. Al amanecer del día siguiente, el 12 de septiembre, la artillería estadounidense abrió fuego contra los muros y las azoteas de Chapultepec. El bombardeo duró 14 horas, pero las tropas mexicanas se mantuvieron firmes. Dentro del castillo, el general Nicolás Bravo dirigía a 832 defensores, incluyendo a más de 50 cadetes del colegio militar. A medida que los obuses hendían los muros del castillo, Bravo urgió a Santa Anna a que mandara refuerzos, pero estos nunca llegaron. A Santa Anna se le veía constantemente atravesar la calzada, ya ordenando una marcha, ya reconociendo lugares peligrosísimos con valor temerario. Parece que le veo con su sombrero de hippie japa y su fuete en la mano, su paleto y su pantalón de lienzo blanquísimo. Despilfarraba su actividad, y así como no podía llamársele traidor, no podía sin injusticia considerársele como buen general. Guillermo Prieto. El coronel Juan Cano, que había ayudado a fortificar las posiciones mexicanas en Cerro Gordo y en Churubusco, se afanaba en reparar las deterioradas defensas de Chapultepec. Cano sabía que el tiempo estaba por acabársele. Esa noche le ordenó a su hermano Lorenzo que le llevara a su tío un mensaje sellado. Juan Cano dijo que solo se trataba de una petición de provisiones. Cuando Lorenzo entregó el mensaje, se enteró de algo distinto. Querido tío, estoy cierto que mañana moriremos. Y como no quiero dar a mis ancianos padres la imponderable amargura de recibir al mismo tiempo la nueva de la muerte de 2 de sus hijos, le suplico detenga a mi hermano Lorenzo, que está empeñado en permanecer a mi lado y que estoy seguro perecería conmigo si se quedara en Chapultepec. Juan Cano. Al rayar el alba, la infantería estadounidense avanzó hacia el castillo. Guillermo Prieto observó cómo los soldados marcharon a través de un bosque que data del tiempo de los aztecas. Mi bosque, mi vergel de niño, mi recreo de joven. Verlo lastimado, herido, atropellado por el invasor, me atormentaba como si viera pisoteado y ultrajado el cuerpo de mi padre. Guillermo Prieto. 500 voluntarios encabezaban la fuerza de asalto. Según la tradición militar, se autodenominaban la Esperanza Desolada.
Reemplazando escalerillas, los hombres subían para enfrentarse al fuego de los fusiles mexicanos. Los yanquis trepaban como cabras, salvando todas las rocas y todos los matorrales. Entraban por la puerta principal de la Plaza Mayor, arrasando todo a su paso. Allí se encontraron al coronel Cano. Él estaba parado ahí, resuelto, con el arma en la mano. Dos de ellos le pidieron la espada. Le cerró la boca con el arma. Ellos se abalanzaron sobre él y lo mataron. En lo más álgido de la batalla, 400 francotiradores mexicanos del batallón de San Blas avanzaron sobre la ladera de la colina en un valiente intento por unirse a sus camaradas. Pero los refuerzos llegaron demasiado tarde y la mayoría fue repelida intentando subir al castillo. El ataque a Chapultepec terminó con una lucha mano a mano que dejó con vida solo a un puñado de los defensores mexicanos. Entre los caídos se encontraban algunos de los cadetes, el más joven, de solo 13 años de edad. Se dice que 6 de ellos prefirieron la muerte a la rendición. Ellos se convertirían en héroes nacionales de México, los niños héroes de Chapultepec. Cuenta la leyenda que uno de ellos, Juan Escutia, se envolvió en la bandera de México y se precipitó a la muerte, arrojándose desde lo alto de un muro del castillo. Desde una colina cercana, 30 de los desertores estadounidenses capturados en Churubusco con el batallón de San Patricio presenciaron el evento, parados sobre carretas tiradas por mulas con la soga al cuello. Finalmente la bandera de Estados Unidos se izó sobre el castillo. Chapultepec había caído. Mientras ondeaba la bandera de las barras y las estrellas, el oficial encargado de la ejecución dio la señal y las carretas avanzaron. Si existe un solo caso en el que los puntos de vista difieren diametralmente, es este. Pues para los mexicanos, los de San Patricio son patriotas. Muy pocos militares norteamericanos sentían la mínima simpatía por ellos. Una vez eliminada la amenaza del castillo de Chapultepec, las tropas de Scott se abrieron camino hacia el oeste. Para el anochecer habían ya tomado ambas garitas, la de San Cosme y la de Belén. Esa noche, Santa Anna se reunió con sus más importantes comandantes y con varios líderes políticos para decidir el destino de la ciudad. Yo creo que de los momentos más trágicos en la historia de México es justamente esa noche del 13 de septiembre, cuando justamente el último recurso, la última posibilidad, o casi la última posibilidad, de la defensa de la Ciudad de México, se había agotado. Y evidentemente para el hombre, para el general Santa Anna, es terrible tener que aceptar que volvió a fracasar. Poco después de las 11, un carruaje llegó por el general Antonio López de Santa Anna. Más tarde, esa misma noche, 9,000 tropas lo acompañaron hasta la salida de la ciudad. La madrugada siguiente, a las 4 de la mañana del 14 de septiembre, una delegación de líderes de la ciudad se presentó en la base de Scott a capitular. En el curso de las siguientes horas, el ejército del general Scott entró a la plaza de armas, el corazón de la capital, celebrando su triunfo. Desde un sitio que nadie se esperaba, se levantó cierta resistencia. Santa Anna había vaciado las cárceles y los prisioneros aunados a miles de mendigos e indigentes recorrían las calles. Muy pocos tenían algún arma. La mayoría solo podía arrojar piedras a los invasores. Es triste decir que este generoso esfuerzo de las clases bajas fue amargamente denunciado por las clases privilegiadas. Gente que podía ver con indiferencia la humillación de su patria mientras pudieran preservar sus propios intereses y comodidades. Guillermo Prieto. Entonces es claro para mucha gente que si se arma a estos campesinos o a clases bajas de la sociedad, derrotan, barren con los 10,000 soldados de Scott y se siguen en una revolución social por toda la sociedad nacional. Eso no lo pueden permitir. Entonces prefieren
perder lo que haya que perder frente a los Estados Unidos antes de arriesgar una conmoción social que borre del mapa las clases de privilegio en México. Cuando los estadounidenses afirmaron el control de la capital, Santa Anna renunció a la presidencia. Manuel de la Peña y Peña, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se convirtió en presidente de México. En menos de un mes, de la Peña y Peña ordenó una corte marcial para Santa Anna y lo destituyó del mando. Fugitivo de su propio gobierno y perseguido por los soldados estadounidenses, Santa Anna huyó finalmente a su exilio en Jamaica. En un mensaje de despedida a su país, se exculpó con una familiar combinación de autocompasión y orgullo. Compatriotas, la mala fortuna me ha privado de la incomparable satisfacción de presentarles una espléndida victoria. Pero nunca cometí un crimen contra mi patria. Un buen nombre, cuando me haya ido, es a lo más que llega mi ambición. He deseado todo lo grandioso y glorioso para México, y para obtenerlo no he escatimado ni mi propia sangre. Esto lo saben y me harán justicia. Aún con las tropas estadounidenses controlando la Ciudad de México, Winfield Scott se enfrentaba a una situación peligrosa. Los Estados Unidos nunca habían ocupado una capital extranjera. Todo lo acontecido hasta entonces, los sacrificios de ambos lados, no significarían nada sin un tratado. Era el momento que el comisionado para la paz Nicholas Trist había estado esperando, una oportunidad para reclamar su lugar en la historia. Pero antes de poder iniciar las pláticas, Trist recibió un avasallador despacho proveniente de Washington. Estaba despedido. 6 de octubre de 1847. El presidente, en el convencimiento de que la prolongación de su presencia con el ejército no puede traer ningún bien, me ha instruido a relevarlo de su misión. Él ha decidido no hacer más ofertas de negociar con el gobierno mexicano. Ahora ellos han de implorar la paz. James Buchanan, secretario de Estado de los Estados Unidos. El presidente interino Manuel de la Peña y Peña rogó a Trist que no partiera. Durante semanas los líderes mexicanos se habían esforzado por configurar un gobierno lo suficientemente estable para siquiera intentar una negociación. En este momento se hace necesaria para los mexicanos también la negociación, porque hay el temor de la pérdida completa del territorio mexicano o de más territorio del que ya había sido ocupado en el norte y demandado por los Estados Unidos. En México ambas partes confiaban en Trist. Sin él, todos temían que las negociaciones se desplomarían. Bajo presión tanto de Scott como de la Peña y Peña para que no se marchara, Trist tomó una decisión. En una condescendiente carta de 65 páginas, informó a Buchanan su intención de desobedecer al presidente. De no aprovechar de inmediato la presente oportunidad, podría perderse toda posibilidad de celebrar un tratado, quizá para siempre. Trist sabía que su réplica demoraría semanas en llegar a Washington y que pasarían aún más semanas antes de que recibiera una furiosa respuesta. Mientras tanto, él intentaría negociar la paz. Las pláticas duraron 2 meses, pero para fines de enero de 1848, Nicholas Trist y los comisionados mexicanos para la paz habían convenido en la mayor parte de los términos del tratado. Estados Unidos pagaría a México $15 millones. Los territorios de la Alta California y Nuevo México serían cedidos a los Estados Unidos. Los mexicanos pelearon muchísimo por no ceder Nuevo México. Pelearon por retener el sur de California, que también era el más habitado por mexicanos, y pelearon sobre todo por la parte del Nueces al Bravo. Sobre estas tierras habían corrido las primeras gotas de sangre. Pero en este punto, Trist no transigiría. La frontera con Texas sería fijada en el Bravo, el Río Grande. Los mexicanos que residían en territorios transferidos a los Estados Unidos tendrían 2 alternativas.
Podían quedarse en sus tierras y elegir la nacionalidad estadounidense o la mexicana, o podían marcharse. La mayoría elegiría quedarse. Se crea la frontera, esta frontera política artificial, y de pronto parte de una familia está de un lado y otra parte del otro. Así que divide familias, las desgarra. De repente no solo se encuentran en lados opuestos de la frontera, sino que se oponen también políticamente, porque la guerra siguió peleándose en muchos aspectos, aunque ya no en el militar. En ese sentido, ahora son enemigos a pesar de no concebirse de ese modo ni contemplarse así. El 2 de febrero de 1848, Trist y los comisionados mexicanos se reunieron en el poblado de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México. En este sitio se firmó el documento que más tarde se conocería como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Años después, Trist le confió a su esposa Virginia que en aquellos instantes su sentido del deber lo había obligado a esconder sus sentimientos. El día de la firma, uno de los comisionados mexicanos, José Bernardo Couto, le comentó a Trist: «Este debe ser para usted un momento de orgullo, no menos orgulloso para usted que cuanto humillante es para nosotros». A esto el señor Trist respondió: «Solo estamos firmando la paz. Dejemos que sea esto lo único que ocupe nuestros pensamientos». Pero al contárnoslo a nosotros, dijo: «Si esos mexicanos hubieran podido escudriñar mi corazón en esos momentos, hubieran sabido que mi sentimiento de vergüenza, como americano, era mucho más intenso de lo que podría ser el de ellos». Virginia Trist. El tratado llegó a Washington el 19 de febrero. Polk aún estaba indignado por la insubordinación de Trist, pero al presidente le preocupaban también los extremistas expansionistas que podrían intentar prolongar la guerra. Puesto que en sí el tratado le pareció aceptable, Polk lo sometió al Senado sin alteraciones. Sabía que se opondrían fieramente a aquellos que querían quedarse con México entero. Debemos mandar a ese país un ejército con poder suficiente para desarticular la resistencia. La anexión de todo México es un proyecto glorioso. New York Herald. Pero había otros en el Senado que temían las consecuencias que podría tener el otorgar la ciudadanía a los mexicanos. Entre estos últimos se encontraba John C. Calhoun, de Carolina del Sur. Nunca hemos soñado en incorporar a nuestra unión a nadie que no sea de raza caucásica, la raza libre y blanca. Los enormes infortunios de la América española se remontan al error fatal de situar a estas razas morenas en igualdad con la raza blanca. John C. Calhoun. A fin de cuentas, los moderados prevalecieron y el Senado aprobó el tratado. El sueño estadounidense del destino manifiesto se había hecho realidad. Desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, esa nación se había convertido en una potencia transcontinental. Ahora tocaba a México ratificar el tratado. El presidente de la Peña y Peña se enfrentó a facciones extremistas de su propio Congreso mexicano. Algunos representantes argumentaban a favor de continuar la guerra. Muchísima gente había sacrificado demasiado para aceptar la derrota. La guerra entre México y los Estados Unidos produjo un sentimiento, al terminar, de profunda frustración en el pueblo mexicano, porque vio el pueblo común y corriente, el ciudadano de todos los días, vio morir a sus compañeros, a sus hermanos, al soldado común y corriente, en una guerra en la cual el esfuerzo de tanta sangre perdida no trajo como consecuencia en ese momento más que la pérdida de la mitad del territorio. En el inicio de las hostilidades, Manuel de la Peña y Peña había clamado por la paz. Ahora era su turno de presidir el desmembramiento de su patria. Eso fue, según dijo, su jornada hacia la tumba. Aún así, exhortó al Congreso mexicano a que aceptara el tratado. El pueblo tiene un incuestionable derecho a no sufrir más. Sería una horrenda falta de humanidad someterlos a los horrores de una reanudación de las sangrientas batallas, especialmente después de tantos años de guerra civil. Lo cierto es que se ha cedido una parte fértil y hermosa de nuestro territorio. No deseo obscurecer la verdad.
Mucho menos quiero negar el dolor que me acoge por la separación de los mexicanos de California y Nuevo México. Los territorios no se transfirieron por la suma de 15 millones de dólares, sino para recuperar nuestros puertos y nuestras ciudades invadidas, para traerle el orden a una población que no ha cesado de sufrir desde hace 37 años. Hagamos lo correcto. Retirémonos ese velo que no nos permitió ver la realidad de las cosas. Hagamos un tremendo esfuerzo porque nuestros hijos no maldigan nuestra memoria. El 30 de mayo de 1848, el Congreso mexicano aprobó el tratado. La guerra había llegado oficialmente a su fin. Era el fin de todo un sueño, el fin finalmente de la grandeza novohispana. Se había disipado, ya no existía desde hacía tiempo, pero todavía quedaban resabios y de repente, pues era obvio que todo era historia. Creo que la más grande lección para los norteamericanos es que deben darse cuenta de que los mexicanos no han olvidado estos hechos. Por eso, si pensamos que nos comportamos amigables, hospitalarios, generosos al tratar con los mexicanos hoy día, y sentimos que tienen ciertas reservas, es porque están muy conscientes de su historia. Y creo que entender la guerra con México nos ayudará a comprender cómo se sienten ellos al respecto. Pienso dejar como reflexión final la única utilidad que provocó o que nos dejó este choque. Desde luego, una mutilación dolorosa de nuestro territorio, pero a cambio, muy caro por cierto, un espíritu de mexicanidad. El 4 de julio de 1848, los veteranos de la guerra contra México desfilaron orgullosamente por las calles de su capital. Más tarde, ese mismo día, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ratificado por ambas partes, llegó desde la Ciudad de México. James K. Polk demostró ser un hombre de palabra. Los objetivos que se había puesto ante el Congreso y ante la nación al inicio de su mandato habían sido cumplidos. Lunes 14 de agosto de 1848. Me regocija profundamente que la sesión del Congreso haya concluido. Mi largo confinamiento y la enorme labor me han dejado exhausto y tengo la absoluta necesidad de tomar un descanso. Polk esperaba que este éxito beneficiara a su querido Partido Demócrata. Pero la recompensa resultó ser amarga. En 1849, el día de la toma de posesión, observó cómo su adversario político, Zachary Taylor, triunfador de las batallas de Monterrey y la Angostura, tomaba protesta como 12º presidente de los Estados Unidos. Exhausto, Polk regresó a su hogar en Tennessee. 3 meses más tarde, falleció. Aún después de ser derrotado en batalla y desterrado al exilio, Antonio López de Santa Anna volvería a ser convocado a la presidencia de su país una vez más, en 1853. 2 años más tarde volvería a marcharse al destierro, esta vez para no volver a México en casi 20 años. Me he bebido la copa de la amargura gota a gota. No obstante, congratulo con el más enorme placer al compatriota afortunado que trae la paz a su tierra natal. Santa Anna vivió sus últimos años en la oscuridad, sin la riqueza y la fama que tan ávidamente había perseguido en su juventud. Al final, lo único que le quedaba era la lealtad de su esposa, doña Dolores Tosta de Santa Anna. Paga a gente del pueblo para que se acerque al balcón de la casa donde viven y vayan a gritarle a Santa Anna: ¡Viva Santa Anna! Y Santa Anna sale ahí al balcón a agradecer el fervor del pueblo, sino sintiéndose que es nuevamente el presidente, que puede volver a serlo.
que pues, esa fue como la razón fundamental de su vida. En el otoño de 1848, Guillermo Prieto y los otros autores de apuntes sobre la historia de la guerra entre Estados Unidos y México publicaron su obra. En nuestros corazones queda un sentimiento de tristeza por las atrocidades que la guerra produjo. Y en nuestras mentes, una fructífera lección de lo difícil que es mantener la defensa y la salvación de una nación, cuando prevalecen el desorden, la acrimonia y la anarquía. Guillermo Prieto. Para México, perdimos el territorio. Pero la experiencia de ser invadidos nos dio a los mexicanos los elementos necesarios para pensar y recomponer a nuestro país y consolidar nuestra nación. En los años siguientes a la guerra contra Estados Unidos, México continuaría luchando con las divisiones políticas, las guerras civiles y las intervenciones extranjeras. Pero en 1867, después de la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez logró unificar a México y repeler la invasión francesa. A diferencia de la República dividida que había enfrentado a los Estados Unidos, México se había convertido en una nación más vigorosa. Aún así, la invasión estadounidense quedará por siempre grabada en la memoria. Es difícil superar una derrota tan traumática y tan dolorosa. Pero con el tiempo tendremos que asimilar eso. De hecho, pues ya pasó mucho tiempo y tenemos otras cosas más importantes que hacer para construir una nación viable, moderna, progresista, libre, justa. En los Estados Unidos, muchos norteamericanos quedaron convencidos de que la suya era una república para la posteridad, un modelo para el resto del mundo. El ejército profesional que Winfield Scott condujo a la victoria contribuyó a convertir a los Estados Unidos en una potencia internacional. Existía un sentimiento popular de que los Estados Unidos tenían este destino de convertirse en líderes mundiales en desarrollo industrial, actividad comercial e incluso en lo que se refiere al progreso de las artes, las ciencias y el avance intelectual. Todo esto es parte de esta idea de lo ilimitado, de esta noción romántica de que a través de un acto de voluntad, los individuos, los norteamericanos, pueden lograr la grandeza para ellos mismos y para su nación. Pero la súbita expansión de los Estados Unidos inflamó un tema que había perseguido a la nación desde su nacimiento. ¿Sería esta una tierra de esclavos o de gente libre? Esta pregunta conduciría a la República a una guerra civil. Cuando los generales Robert E. Lee y Ulysses S. Grant finalmente se estrecharon las manos en Appomattox en 1865, intentaron relajar el momento hablando de las experiencias vividas en México, 18 años antes. Hacia el final de su vida, Ulysses Grant, desilusionado, escribiría acerca de la guerra contra México. Miro hacia atrás, hacia esa guerra, como una de las más injustas jamás peleadas por una nación más fuerte contra una más débil. Más personas compartían la opinión de Grant de que Estados Unidos había cometido una infamia. Aun si no lo llamamos infamia, definitivamente no estaba atendiendo a su ideología, tal como ésta se expresa en los más nobles textos de Estados Unidos sobre la democracia y la libertad. Esta fue una guerra de agresión en la que atacamos a nuestro vecino. Y sin importar cuánto hayamos ganado de esta guerra, no nos gusta mirar la forma en que ganamos. Las tierras arrebatadas a México se convertirían en una importante fuente de riqueza para una creciente nación estadounidense. El descubrimiento del oro en California desató una gran corriente migratoria de emprendedores y pioneros en busca de nuevas oportunidades. Para los nativos americanos sería la última invasión de sus tierras natales y el principio de otra lucha por la supervivencia que continuaría durante generaciones por venir. En el lejano pasado, el mundo parecía ser suficientemente grande para el piel roja y el hombre blanco.
Un día, él vino a comerciar. Ahora viene a luchar. Se cubre el rostro con nubes de celos e ira y exige que nos marchemos. Seitankia, oso sentado. Después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, más de 75,000 mexicanos eligieron permanecer en el territorio que pasó a ser parte de los Estados Unidos. La mayoría optaría por la ciudadanía estadounidense, pero muchos perderían las tierras en que sus familias habían habitado por generaciones. Estados Unidos no los reconoce como ciudadanos. De hecho, casi inmediatamente yergue un sinfín de barreras y múltiples obstáculos para no considerarlos ciudadanos con pleno derecho. Ni a ellos, ni tampoco a los indios, que ya se encontraban aquí desde antes. Y México les pierde la pista, los pierde a ellos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Quiénes son? No solo es quiénes sean, sino que ellos no tienen patria ni nación. En California, ni el acaudalado Mariano Vallejo pudo mantener su lugar en el nuevo orden. En lo que muchos opinan fue una violación flagrante del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Vallejo fue obligado a comprobar la validez de las mercedes de tierra que le había hecho México. La batalla legal lo obligó a vender gran parte de su propiedad para pagar abogados. Al final, perdió el resto a manos de los prestamistas yanquis. La rueda de la fortuna es muy voluble, escribiría Vallejo. Fui de sus primeras víctimas. Cuando le llegó la muerte en 1890, lo único que le quedaba eran unas 100 hectáreas, 2 caballos y una vaca. La violencia no es solo militar, sino violencia del alma. Es una violencia espiritual tanto para los victimarios como para las víctimas. Desde mi punto de vista, aún se vive esa violencia. Esa violencia no ha sanado. Vivimos con las consecuencias de esa violencia. Y para mí, para nosotros, trascenderla es asumirla, es aceptarla. En 1947, Harry Truman se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en visitar la Ciudad de México. Inesperadamente, el señor Truman hace una visita fuera de agenda al castillo de Chapultepec. Aquí paga tributo a la memoria de los jóvenes mexicanos caídos hace 100 años, defendiendo la capital de esta nación contra el ejército de los Estados Unidos. Este gesto conmovió a todo México. Truman hizo una promesa a México. Observaremos la doctrina de la no intervención. Lo que esta significa es que una nación poderosa no tiene el derecho a imponer su voluntad sobre una más débil por la sola razón de tener más fuerza. Mientras más rápido los mexicanos enfrentemos cómo hemos sido frente a los Estados Unidos, podremos relacionarnos mejor con los norteamericanos. Basta ya de los mitos, somos la víctima del imperialismo. Sí, lo fuimos, es cierto, y muchas otras cosas también. Nosotros, las propias condiciones nacionales les ayudaron y favorecieron que ellos hicieran lo que han hecho. ¿En qué medida está sucediendo lo mismo hoy? Entonces, a mí me parece que el caso de la guerra es un ejemplo muy importante para que los mexicanos reconozcamos cómo hemos sido, cuáles han sido los enormes problemas que hemos tenido que enfrentar en situaciones tan críticas como ha sido la guerra. Porque desmitificar nuestra relación con los Estados Unidos en nuestras condiciones actuales de delimitación de nuevas fronteras, ya sea geopolíticas, culturales o económicas, es fundamental. Yo creo que la guerra, estudiar la guerra, contribuirá para un mejor futuro entre estos dos países que no pueden cambiar la geografía y que están obligados a vivir juntos.
Esta serie documental fue posible gracias al subsidio de los siguientes organismos: y los siguientes individuos y organizaciones. This is History's Best on PBS.